Bien hallados y queridos suscriptores, lo primero de todo que se desea es darles a ustedes las gracias por la gran acogida y que ha tenido ciertamente el penúltimo vídeo que se grabó, ciertamente el vídeo número 100, aunque el pobre Trumpy no ha podido salir en la foto. Veo que ha gustado muchísimo la portada del 100º vídeo, ciertamente que se... que se ha subido a nuestro canal, el Rincón del Bibliófilo, para celebrar los 100 primeros vídeos del canal. Veo que ha gustado muchísimo. Y queríamos, y también se deseaba, dar personalmente las gracias a los nuevos suscriptores que se han unido a nuestro canal. Entre ellos, creo que al padre Bernardo ya le felicitamos, pero ayer se unieron dos nuevos. Por desgracia, no conozco vuestros nombres, pero aquí están los agradecimientos. Seguramente sea alguno de mis lasalianos a quienes pasé la crítica. Esa crítica, bueno, decidí darle un poco más de cariño. Por cierto, dadle una oportunidad al penúltimo vídeo, o sea, al último vídeo, me refiero. Ya el penúltimo porque estamos grabando este. Dadle una oportunidad al censor de Shakespeare. Ya sé que seguramente el señor Federico Trillo Figueroa nos caiga bien, ciertamente por lo que pasó en la segunda legislatura de Aznar, pero de verdad que ha escrito una obra maestra y merece que se le dé una oportunidad. Yo reconozco que quizás no fuera el mejor vídeo que haya grabado nunca, pero oye, yo creo que ciertamente se le debería dar una oportunidad porque es que, a ver, haya sido quien la haya escrito, quien la haya escrito, es que El censor de Shakespeare es una obra maestra sin parangón. Otro día, sin duda, ya estoy preparando, a ver, ya saben que mi siguiente crítica, si verdaderamente decido hacer algo, porque hoy tendría personalmente que haberme dedicado a seguir leyendo Roma Underground, pero no me ha dado tiempo a acabar no me ha dado tiempo a leer y me he dedicado a postear críticas en Goodreads. Se les puede decir que he subido la crítica de El pájaro que bebe lágrimas, El corazón del Nagash. Si no la termino, ciertamente podría ser mi siguiente crítica, si no termino Roma Underground, personalmente. Yo voy a poner toda la carne en el asador para poder terminar para que se pueda terminar la reseña del pájaro que bebe lágrimas, El corazón del Naga, pero para terminar la crítica de Roma Underground, pero que si no pudiera sería El pájaro que bebe lágrimas, El corazón del Naga, mi siguiente crítica. Además, me interesa hacer una crítica o un vídeo sobre mitología coreana. Es interesante. Es un tema que no hemos tratado en el canal y que sería, como diría Daton Peabody, sería una noticia, ciertamente, que en este canal. Por cierto, que otro vídeo interesante se me ha ocurrido la idea a raíz de dos artículos maravillosos, por eso he llegado un poco más tarde hoy al trabajo, de David de Bell y Dwight de Longenecker, ciertamente, y Bradley Birscher. Se les tiene que hablar a ustedes personalmente de Charlie Kirk, perdón, de Russell Kirk, pero se les tiene que hablar. Russell Kirk es el padre del conservadurismo, pero parece ser que también destacó en la labor de la escritura de relatos de terror de atmósfera gótica, y yo creo que merecería una oportunidad y creo que habría que tratarlo. Dwight Longenecker, en cambio, ha tratado un tema que es absolutamente fascinante. Uno de los sacerdotes que aparece en este libro, en Los escritores conversos en una era de incredulidad, de Joseph Pearce, libro que yo, si no han adquirido, por favor, adquiéranlo, me lo agradecerán eternamente si adquieren este libro. Estamos hablando del padre Caraman, uno de estos brillantes jesuitas, junto con Frederick Copleston, el padre Darcy, el padre Martindale. ¿Me dejo alguno de los interesantes jesuitas? Bueno, seguramente me dejaré alguno, pero es interesante conocer al padre Caraman. Merece la pena que también se le trate. Y luego, bueno, pues a raíz de la crisis de las universidades es muy interesante también el artículo de Debel. Y también está por ahí Juan Manuel de Prada, que con una doble intervención a raíz del premio Planeta, que ha causado mucha rechazo y desprecio en la izquierda, porque lo ha ganado el señor Luis del Val. Por cierto, quería decir que en la crítica se cometió un error. No fue el señor Luis del Val, sino Luis Ventoso el que escribió ese libro sobre Inglaterra y el que era un anglófilo. Ese hombre escribía en el
ABC y seguramente ahora esté escribiendo en el periódico El Debate, ¿cierto? Mayormente. Eso es lo que me gustaría decirles personalmente. Y también hay un tema muy interesante. Aunque yo soy un hombre muy prosaico, a mí la poesía se me da fatal, sí que me gustaría decirles a mis suscriptores que se le puede intentar hablar ciertamente de ese tema, del tema de la poesía. También quedan pendientes, por ejemplo, las reseñas de El regreso del gángster, perdonen ustedes, de muy interesante Constant Virgil Georgiou. Por cierto, recuérdenme que suba la reseña de Piel de Cobre o Le Mendiars les Miracles, porque es una crítica muy interesante donde se critica las actitudes de la izquierda con el tema de la guerra, que yo creo que estas campañas ya empezaron con la guerra del Vietnam y ahí la izquierda aprendió. Y luego el segundo tema tan interesante es el tema cómo la izquierda utiliza el racismo que hay en los países occidentales para forjar su relato y desestabilizar a Occidente desde dentro. Es un tema muy interesante y me gustaría tratarlo. Es una lástima que la hora 25 no tenga ninguna crítica, aunque leí el libro y lamento muchísimo, ciertamente, que no se haya personalmente escrito una crítica de la hora 25, pero eso algún día le pondremos remedio a eso. También, hasta que la muerte los separe, no me entusiasmó tanto, pero también de John Dixon Carr. John Dixon Carr creo al detective que más me gusta. En este caso estamos hablando de Gideon Fell, que estaba inspirado en mi querido G.K. Chesterton. También es interesante tocar ese tema, personalmente. Antes de empezar ya por fin la reseña del libro del que les va a hablar, en esta ocasión estamos hablando de una interesantísima novela sobre magos ambientada en nuestro país, y en este caso en una ciudad que me gusta mucho, en la ciudad de Valencia. Pero antes de pasar ciertamente a hablar de ese tema, me gustaría recomendarles ciertamente un artículo un vídeo de YouTube de AIHubX, creo que lo he dicho bien, si no, un vídeo de YouTube en el que ha salido mi amigo el profesor Manuel Alfonseca con un tal Plácido Domenech hablando. El vídeo se titula Evolución e Inteligencia Artificial, ciertamente. Yo les recomiendo, es una hora y media de especial calidad y se la recomiendo muy vivamente. Se la he pasado a algunas personas, a algunos de mis suscriptores más allegados. Yo quizá a lo mejor, como mi amigo Quillo, no tenga un canal de Telegram, pero sí que algunos de mis suscriptores tienen ventajas y prebendas y tienen información privilegiada de lo que voy a tratar. Así que, por cierto, Trumpy está triste por no haber salido. Sí, Fonch, estoy muy triste porque no he salido en la portada de tu vídeo. Vale, sí. Si trabajas mejor, saldrás en la portada. De hecho, Trumpy estaba en la portada, pero podemos decir que desgraciadamente Trumpy se quedó sin salir. Mi hermana también se quedó sin salir. Y mi primo no sé si salió un poquito directamente. Bueno, en realidad no ha salido mi primo, ha salido el avatar. Es que no cabían todas las personas a las que tenía que dar las gracias por la creación del canal. No las incluí, pero quería también dar las gracias precisamente a los brillantes autores de este libro, a Ana Peris de Lena y Juan José Peirez Llanos, ese brillante matrimonio, y también a María Elena Benant. Yo recuerdo que seguramente si las discusiones y las conversaciones que hemos tenido, ciertamente, seguramente nunca se hubiera tenido la oportunidad de reseñar la novela que se tiene ante ustedes. Esta novela fue editada por una editorial que ya no existe o que ya no está, que es la editorial Quelonia, personalmente. Una de las autores, Ana Peris de Lena, con quien tengo más relación, con Juanjo casi no se ha tenido casi ninguna relación, pero yo tengo la sensación de que no le caigo mal, porque las pocas veces que se ha dejado aparecer siempre ha sido comentarios muy positivos o dando like a alguna cosa que yo haya publicado. Le tengo muchísimo aprecio a Juan José Peirez Llanos. Se les debe decir una cosa personalmente a ustedes, que Ana Peris de Lena y Juan José Peirez Llanos les hice una oferta para que grabasen un vídeo con mi jefe, don Alberto Balaila, y ya estaba todo apalabrado. En realidad, Ana Peris de Lena no puso ningún problema, pero ella dijo que prefería que fuera su esposo el que concediese la entrevista
a mi jefe, don Alberto Balaila, íbamos a, no sé si se iba a hablar de, no sé si los juegos de rol o el señor de, o algo de J.R.R. Tolkien, no recuerdo exactamente, pero recuerdo que había obtenido su acuerdo y que no sé por qué pasó, que finalmente no se llevó a cabo. Me dijo que su esposo había estado en la radio y que tenía mucha facilidad para la comunicación, a diferencia de un servidor que lo único que hace es meter adverbios cada 2 por 3 y ciertamente trabarse, o sea, que tiene que mejorar más su expresión oral, ciertamente, porque si no, a nadie le van a gustar sus vídeos, ciertamente, y nadie les dará like. Tengo también otra muy buena noticia, antes de empezar, ciertamente, a hablar del libro La senda oscura. Y otra buena noticia es que YouTube me ha escrito diciendo que pronto mis vídeos podrán ciertamente podrán ser doblados a otros idiomas, lo cual es una ventaja porque me permitirá conseguir suscriptores extranjeros. Yo de verdad, si hay algún extranjero que esté viendo este vídeo, por favor, que le dé al idioma que esté, ya sea el inglés personalmente, que es el idioma, la lengua franca actualmente es el inglés, y por ello yo les recomiendo ciertamente que lo hagan. A mí me vendría muy bien, ciertamente, y además es que yo quiero yo quiero llegar a todo tipo de públicos y de personas, no me centro únicamente en el público hispano, aunque es el que seguramente me vaya a dar de comer. El público, los españoles y los hispanoamericanos seguramente sean se encuentren la mayoría de mis suscriptores y sean los que me den de comer, ciertamente. Y bueno, yo creo que hemos tratado muchísimos temas también, Ana Peris de Lena y María Elena Benán. Los dos tenemos unas posiciones, a pesar de que los dos somos católicos, tenemos unas posiciones diametralmente opuestas en este sentido. Ella, mi amiga Ana Peris de Lena, en unas posiciones un pelín más progresistas y yo soy mucho más reaccionario, me gusta la palabra, reaccionario y conservador. Y esto se ha notado ciertamente, por ejemplo, en esta crítica que ciertamente se presenta ante ustedes. Le estamos hablando de la senda oscura. No sé si se habrán dado cuenta mis suscriptores o habrán caído en el detalle, pero parece ser que la senda oscura tiene un título muy similar a una novela de estas del boom nórdico, Asa Larsson. No sé si Asa Larsson había creado una detective que era una pastora protestante lesbiana. Así están nuestros vecinos del norte, así están ciertamente. Como diría mi padre, los vikingos degeneran. Pues sí, me parece que llegué a conocimiento de que la autora Ana Peris de Lena, yo lamento ciertamente porque me hubiera gustado mantener el nombre del anonimato de la autora, pero que es que ya ciertamente os vais a dar cuenta todos de quién es. Ah, no, claro, si Trumpi no les deja ver ciertamente no les deja ver ciertamente quiénes son los autores del libro, si es que, ay, Trumpi, venga, vamos a ver, tampoco se ve mucho mejor, oye. Venga, a ver si, espera, ya que Pierce ya ha salido en el vídeo, yo creo que ciertamente, bueno. Sí, además, a Trumpy se le ve la oreja. No se podrá quejar mi querido elefante rosa. No me puedo quejar. Al final va a pasarme como esa película. Me va a pasar como la novela de magia o la película esa del castor, que Mel Gibson se puso a hablar con un castor. Eso le pasa a las personas que tienen baja autoestima, que se ponen a hablar. La culpa no es mía, yo simplemente imito a mi maestro Quillo Barrios, que se pone a hablar con una torre de ordenador, ciertamente, a la que llama Margarita. Yo hago exactamente lo mismo que él. Eso sí, me encantaría que mi amigo Quillo Barrios fuese a mi canal, me gustaría mucho hablar con él. Pues de fútbol y luego pues de los temas que a mí me gustan, de literatura y también de comida. A mí me gustaría tratar esos tres temas con mi amigo Quillo. Si algún día quiere venir, si pasase por mi canal, y yo en cambio estoy deseando de volver al suyo y grabar pues una segunda parte de ese charlando con suscriptores. Por cierto, que Quillo no es el vídeo que más valorase ni el que más le emocionase, pero yo creo que fue bastante profético el vídeo que grabamos él y yo, ciertamente. Bueno, volvamos a retomar el hilo de Ariadna, que nos hemos perdido por el laberinto, ciertamente. Pero claro, también es verdad que muchas de mis divagaciones son a propósito, porque
lo hago para ganar tiempo y para que así tener más minutos. Es que seamos sinceros, a mí, cuanto más se alarguen los vídeos, mejor para mí. ¿No se dan cuenta de que así tardan ustedes más en verlos y así puedo tener yo más visualizaciones? Sí, sí. Por eso lo hago a propósito. Pero vamos, se va a intentar que esta crítica no sea muy larga porque es que a las 9 tengo que comer. Eso sí, ya he preparado la cena a mis padres, así que yo ya confío en que ciertamente podamos estar tranquilos en el sentido vampírico de la expresión, en un sentido draculiano. Esta novela, pues llegué al conocimiento de esta novela porque mi amiga Ana Peris de Elena y yo, por cierto, Ana Peris de Elena y mi amiga María Elena Benán tuvimos una conversación espectacular sobre comentando algo del Génesis, un tema que a mí me había estado dando vueltas por la cabeza, si los ángeles podían tener relaciones con los humanos, o sea, relaciones, en este caso, entiéndase en el peor de los sentidos, como el conocer bíblico, si podrían, más o menos lo que el Génesis, yo pensaba que haciendo una interpretación errónea del Génesis, corregido por San Agustín de Hipona en La Ciudad de Dios, es curioso que mi amiga Ana Peris de Elena y mi amiga María Elena Benán, que es judía también como mi jefe, don Alberto Balaila, es curioso que me corrigieran y que tuvieran ciertamente razón en ese tema. Es un tema muy interesante, pero no, este tema llegó por otro método. Ana Peris de Elena, ella y yo habíamos estado hablando de la literatura del Grimdark, de estos escritores que hay actualmente, los Joe Abercrombie, los George R. Martin, bueno, ustedes ya conocen mejor que yo a este tipo de escritores e imitadores que han aparecido a raíz del éxito y del boom de la adaptación fílmica, de la adaptación a la gran pantalla, en este caso a la tele, a la segunda gran pantalla, que es la tele de Juego de Tronos o de Canción de Hielo y Fuego, ciertamente. Sin ello, yo creo que este género no habría despegado, de estos personajes amorales y donde ciertamente hay violencia, sangre y las promesas del happy ending son más lejanas. Por cierto, que sí que me gustaría hacer una reseña, por ejemplo, de Paladín, Destino de Dragón, de dos escritores argentinos, de Eneas Calderoni y Sebastián Lange. Se les estaba comentando que ella y yo nos pusimos a hablar de novelas de fantasía y ella me recomendó varios escritores. Bueno, J.R.R. Tolkien, que ya lo conocía. De hecho, yo ya les digo que estoy interesado en hacerme miembro de la Sociedad Española Católica de Tolkien, no la Sociedad Española de Tolkien, con la que por desgracia no tuve la mejor de las relaciones. Especialmente duros fueron mis combates con el señor Eduardo Segura y con algunos miembros más y eso me hizo ciertamente marcharme y buscar refugio hacia gente que viera mi sensibilidad hacia la obra tolkieniana de otra manera. De otra manera. Eso es lo que quería decirles a los suscriptores y a cualquier persona que esté viendo este vídeo. También estuvimos hablando de un escritor que yo había leído. Bueno, Robert Jordan, no hablamos de Robert Jordan, pero sé que mi amiga es fan de Robert Jordan también. Algún día me gustaría hacer una reseña de un libro, de la precuela de todas estas novelas de la Rueda del Tiempo. Me lo regaló una persona a la que quería, y está muy relacionada con esta crítica. Esta crítica, una de las razones por las que lo he hecho es porque quería tener un recuerdo con Valencia en este momento, que creo que se va a cumplir casi un año de la terrible Dana. Por lo cierto, que todavía no han recibido las ayudas prometidas y todavía queda mucho por arreglar en la comunidad valenciana, así que ruego ciertamente que se ayude a la gente y que no no ocurra como ha ocurrido en otros casos, en el terremoto de Lorca, por ejemplo, o en Canarias, donde todavía la gente está esperando recibir las ayudas prometidas. Ya saben que nuestro gobierno los gobiernos y el bipartidismo no están muy interesados en ayudar a la gente y sí en gastárselo todo en chiringuitos ideológicos. De quien estuvimos hablando es de un escritor que, bueno, David Eddings, un escritor que yo creo que tiene muy buenas ideas, pero no sabe sacar partido de ellas. Ella me habló mucho de la saga de Belgaraz, por ejemplo. Crónicas de Belgaraz. He intentado conseguirlas, pero
no ha sido posible de momento, son un poco caras. Lo que sí quiero decirles a mis suscriptores es que yo tuve la oportunidad de leer la trilogía Elenium. El primer libro me gustó muchísimo y tenía personajes muy interesantes, como el famoso Falkian. Pero según fue avanzando la obra, el segundo libro era malísimo y el tercero una basura. ¡No! ¡Qué malo era! De ahí que, por ejemplo, ahí tuviera mis dudas con el señor David Eddings. Me pareció, además, muy poco original, pero oye, también lo es Eragon y oye, también tiene su boom de lectores. De hecho, oye, Terry Brooks ha recibido muchísimas críticas, pero oye, a mí el primero me gustó bastante. El primero de Shannara, de la saga de Terry Brooks, me gustó bastante. Es que la gente trata de imitar a Tolkien, pero la gente trata personalmente de imitar a Tolkien, pero no copia lo mejor de él, copia la imaginería, copia la imagen, copia los escenarios, pero no copia el interior, ciertamente, ni lo que hace verdaderamente grande a Tolkien. A ver, no le voy a pedir a nadie que tenga esos conocimientos filológicos e históricos y literarios que tenía el gran escritor anglo-sudafricano, ciertamente, pero hombre, es que lo que hace el catolicismo yo creo que para mí es la mayor cualidad de J.R.R. Tolkien, y eso qué casualidad, esa guerra espiritual no la tienen muy en cuenta, y por eso de ahí el fracaso. No basta con hacer pastichés brillantes del autor, hay que hacer algo más personalmente. Yo por eso prefiero que Tolkien esté... sí, Tolkien es mi referente, pero prefiero compaginarlo con otros escritores, yo que sé, o en otros videojuegos, como la saga de Baldur Gates. Aunque también la saga de Baldur Gates, aunque no lo quiera confesar, Gary Gygax estuvo muy influido por J.R.R. Tolkien. No le quiso dar la importancia que merecía, pero ahí está. Para mí es... Y gente como Fritz Leiber, Paul Anderson, Robert E. Howard, es que hay escritores de los que la saga de la Dungeons and Dragons les debe mucho y no lo han reconocido personalmente. O lo han hecho a regañadientes. Y eso es lo que se les quiere decir. Me habló de un escritor muy interesante llamado José Carlos Somoza. Le leí Estudio en Negro y otra novela que no me acuerdo, pero que no salió muy bien. Bueno, creo que me dijo algo de una novela erótica. Tengo a ver si la puedo conseguir. No, sí. Algo me dijo de ese tema, de José. Le tendré que echar más vistazo. Hace tiempo que no hablo con Ana Peris de Lena, por cierto, que aunque solo hable de Ana Peris de Lena, esta obra la han escrito entre los dos. O sea, también su marido, Juan José Pérez Llano, Soria. Oigan, eso es lo que les quiero decir. Hablo de Ana Peris de Lena porque es la que más me suelta información. También con Ana Peris de Lena he hablado muchísimo de temas de derecho. Me ha corregido muchos de mis errores. Muchos de mis errores, ciertamente, me los ha corregido personalmente y es algo muy agradecer. Recuerdo mucho sus críticas porque la mayoría de las... Hay veces que Ana Peris de Lena me alaba, pero generalmente suele ser... Cuando interviene suele ser suele ser con espíritu polemista, o sea, para corregir o para mostrar desacuerdo por algunas cosas que se haya podido decir en alguna publicación mía. Recuerdo, oye, también es necesario tener ciertamente opositores o gente que haga críticas constructivas. Estamos muy acostumbrados a que haya una cantidad de pelotas que todo el día te estén dando jabón, que sí, a mí me gusta, como decía este gran amigo de mi admirado Juan Manuel de Prada, estamos hablando de don Miguel Ayuso, que decían, ¡alábenme! Que había un empresario que decían, sí, debemos nosotros hacerle la pelota, señor. Y él decía, por supuesto que sí, ¡alábenme! Claro que sí, así que también me gusta me gusta ciertamente que ustedes también me muestren mi cariño y a mí, yo lo aprecio mucho. Oye, yo tengo una autoestima tan baja que a mí me viene muy bien que alguien me diga alguna cosa bonita de vez en cuando, oye. Eso es algo muy natural, que a la gente le gusta, que le digan cosas bonitas. Además, uno trabaja muy duramente para ganarse el aplauso y el aprecio de la gente. Al fin y al cabo, este canal se ha hecho para eso. Una de las razones por las que lo he hecho es para conseguir más amigos y llegar a mucha más gente. Esa es una de las razones. De ahí que, por eso, oye, que la crítica constructiva está bien, pero tampoco voy a rechazar, aunque mi primo Galloglas, o más conocido como Ugini Munin, me diga que ciertamente el halago debilita. Oye, a veces
debilita, pero sin la vida sin él no sería lo mismo. Eso es lo que se les quiere a ustedes decir. No sería lo mismo. Aparte, hay una cosa muy interesante. El matrimonio Ana Peris de Lena y Juan José Peirez Llanos vive en Valencia, y Valencia es una tierra que yo llevo en el fondo de mi corazón. Ay, no sé si han visto ustedes una película Vacaciones en Roma, donde la protagonista, Audrey Hepburn, que se enamora de un periodista interpretado por Gregory Peck, por cierto, que me parece que estuvo inspirado en el caso de una de las hermanas de la reina Isabel, que se enamoró también de un periodista. En esa película, por ejemplo, que salía, por cierto, un corresponsal del periódico ABC, llegó a decir personalmente que nunca fue más feliz que en Roma. Y yo les puedo decir que el año más feliz de mi vida fue el año 2007, en abril de 2007, cuando fui a esta ciudad, ciertamente, y yo así que les puedo decir que jamás fui más feliz que en la ciudad de Valencia. Pero vamos a volver a ciertamente, y no sé si vieron ustedes la película de la segunda parte de Piratas del Caribe, La maldición del hombre, el cofre del hombre muerto, por ejemplo. No sé si las vieron o no. La segunda y la tercera. Ya saben que el personaje, el villano, Davy Jones, que es una famosa criatura de la mitología náutica de Davy Jones, el monstruo de los mares. Yo, por ejemplo, lo he visto en una antología de relatos de Francis Marion Crawford, por ejemplo, por decirles algo interesante. Yo lo he visto ahí personalmente, y eso es lo que deseaba decirles a ustedes. Que ahí me había encontrado a Francis Marion, a Davy Jones. Y ya saben que este hombre, por amor, encerró su corazón en un cofre y lo dejó ahí. Y ciertamente el que se apoderase del cofre podía controlar a Davy Jones. Las cosas que se hacen por amor. Por eso, ciertamente, yo ya saben que no tengo corazón. Lo dejé allí y ahí sigue y nunca podrá moverse. Ya luego hablaremos, porque al final hablaré de Valencia en la última parte de mi crítica, si no se me olvida, porque muchas veces me pongo aquí a hablar, y al final no termino de tratar todos los temas. Por cierto, no sé si les dije que me ha quedado muy bien la crítica del sitio de Constantinopla, que la he posteado yo en Gurret. Todavía me falta la crítica al finés y al polaco, pero la he mejorado muchísimo con respecto al vídeo. Si ustedes desean verla, la tienen en Goodreads, personalmente, igual que El pájaro que le ve lágrimas de Lee Dong-jong. Habíamos dicho que a raíz de la discusión literaria que había tenido con mi amiga Ana Peris de Lena, pues ella me confesó que ciertamente ella había escrito, a raíz de nuestros debates apasionados en el tema de la literatura grimdark. Ahora no me salen más autores grimdark. Bueno, ya se me ocurrían, ciertamente. Les vuelvo a decir que es que ya es un género que ha influido ya no solo en el tema de la fantasía, sino también en el tema también ciertamente de la novela histórica. Yo, por ejemplo, pienso en Juego de Reinas, por ejemplo, o una novela de vikingos que ha publicado Pamíes. O sea, que es que nos hemos acostumbrado a todo para mal, ciertamente, en ese tema. Ella tampoco es que sea, aunque a Ana Peris de Lena le guste Juego de Tronos o Canción de Hielo y Fuego, tampoco es que sea muy fan del género de Grindr. Ella es como yo, alguien que le guste más la high fantasy, que en eso estamos un poco que en el mismo barco, que la low fantasy. No sé si publicó algo de un artículo de hasta mis ovarios han muerto después. Es que es como las tragedias, esas que van matando a todos los personajes y al final hasta muere hasta el apuntador. Pues más o menos la literatura grimdark es eso. Sangre, sexo, 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 sí. Eso es lo único que me gusta del grimdark, el sexo. Sangre, sexo y sobre todo las más bajas pasiones humanas y muertes a tutipleni. Yo ya les digo una cosa, que cuando matas a todos los personajes, cuando a todos los personajes los matas casi al final de la obra, es que tú eres muy mal escritor. Eso hay que decirlo personalmente. Y eso a mi padre lo penaliza muchísimo. Esa fue una de las razones por las que no le gustó a mi padre El nombre de la rosa de Humberto Eco. Eso es lo que se les iba a decir a todos ustedes, mis queridos suscriptores. Se debe decir que que ella me confesó que había escrito una novela de magos, personalmente, y también, y me dijo, y un pajarito amigo nuestro, me estoy hablando de mi amigo el escritor Paul Ginés, ¿para qué vamos a dejar su nombre ciertamente en el anonimato cuando ciertamente es más interesante hablar de su gran labor, ciertamente,
como periodista. Ya ajustaremos cuentas con Paul Ginés y haremos y también le trataremos sobre él en un vídeo también, igual que estamos haciendo ahora de mi amigo Ana Peris de Elena, pero de momento, tiempo al tiempo, que todavía hay muchos vídeos que grabar, ciertamente, y por cierto, a mi jefe cada vez le gustan más, así que me tengo que esforzar por complacer a mi patrón, ciertamente, y para que me suba el sueldo. También es que hay que hablar un poco qué sentido del humor. Me dijo mi amigo Paul Ginés, ciertamente, que aparte de esto, que esta novela tenía un aire de Harry Potter, más adulto, más maduro, y que además había una historia de amor. Algo que no me desagrada. Yo personalmente, no sé, por aquella época en que había leído esta novela, yo había leído una novela, Todos los chicos de los que me enamoré, de Jenny Han. ¡Sí! ¡He leído esa clase de libros! ¡Sí! Ya pueden ustedes pegarme como si fuera ciertamente un saco de boxeo. Ya pueden ustedes pegarme ciertamente como si fuera el sparring. Como si me estuviera enfrentando a Mike Tyson. Yo creo que ahora, al estar leyendo Roma Underground, se me han pegado un poco algunos de los tics del escritor Paco Álvarez el Romano. ¡Salve Paco Romanus! A ver... Pero de ese tema ya se hablará el viernes si consigo terminar la lectura, porque últimamente estoy muy vago y muy remolón y no puede ser así. Y por cierto, tengo que seguir con el free. Pues me había contado que había una historia de magos. Yo, como les dijo, como también dijo un crítico literario cinematográfico de cine llamado Jerónimo José Martín, yo es que pertenezco también al curso de los cursis. Me gusta mucho la literatura romántica y si no pueden preguntarles ciertamente a mis amigas, las hermanas Luján, a quien ustedes ya conocen porque ya se han subido varios vídeos de sus novelas. Y habrá más, caballeros, habrá más, seguramente. Si tengo espacio, porque ese es el gran problema, el espacio, me están comiendo los libros, yo tengo el gran problema del espacio vital. Si consigo resolver ese problema, habrá más vídeos de las hermanas Luján, no se preocupen. Trumpy quiere más vídeos. Sí, quiero, Fonchi, quiero más vídeos. Las hermanas Luján, sí, ciertamente. Y eso es lo que les iba a decir. A mí, ciertamente, el tema de los magos a mí siempre me ha fascinado por el tema de la magia. Es un tema, la magia y el cristianismo que han estado muy unidas. O sea, yo creo que ya saben ustedes el episodio del Hecho de los Apóstoles, la conversión de Simón el Mago. Este Simón el Mago ha tenido muchas representaciones literarias y en la literatura, personalmente. Se debe decir una cosa, que la magia está mucho mejor vista en Occidente, me refiero en países como Portugal, España, Francia e Inglaterra, por ejemplo, que en los países de Centro Europa, donde prácticamente es algo demoníaco y malvado. Yo creo que en parte por el tema del siglo XVI, yo creo, o el siglo XV o el siglo XVI, la brujería, pienso en los libros de Spranger y Kramer, del martillo del Maefulum, del Magelum, el martillo de las brujas, no me sale el título en latín en este momento, así que el martillo de las brujas, por eso está muy mal visto. De ahí la oposición a la saga de las novelas de J.K. Rowling, de Joanna Kathleen Rowling. Yo vuelvo a repetirles que a mí me gustaron las 4 primeras de J.K. Rowling, pero a partir de la quinta dejó de gustarle, así que... Sin embargo, a mí, yo desde pequeño siempre he estado fascinado por el tema de la magia. No lo conté en esta crítica, me parece, pero... Yo reconozco que cuando era niño, mi hermana Bloody Maggie es testigo, en Bloody Maggie 1981, me compré el Magia Borrás porque quería hacer magia, quería convertir a la gente en cosas, en conejos y en animales, y me estafaron vilmente. Voy a demandar a esos miserables por haberme estafado con el juego del Magia Borrás. Oye, lo que digo, aunque pueda parecer una broma, es auténticamente cierto, eso es lo que se les quiere decir a ustedes. Que es cierto lo que les estoy contando. Yo sí, he estado fascinado por la magia. Yo creo que desde que vi, por ejemplo, la película de El último unicornio, que estaba basada en la novela de Peter Schlegel, al mago Schmendrick, yo me quedé fascinado. Es que a mí, yo desde pequeñito a mí me gustaban las historias adultas. Yo vuelvo a repetir que Disney a mí lo que hizo fue... infantilizar y a mi modo de ver quitar... Yo ahí estoy más en la línea de J.R.R. Tolkien. Para mí Tolkien Disney lo que ha hecho personalmente es tomarnos a todos por idiotas y ciertamente rebajar el nivel con bromas, cancioncitas graciosas y ciertos comentarios y puerilizarlo todo. Aunque hay películas muy buenas también de Disney, pero yo prefiero unos dibujos animados más adultos. Yo es que siempre he tenido la idea un poco tolkieniana que
que las historias de los cuentos no son para niños, son para adultos. Y ese tema también, por ejemplo, lo ha tratado Diego Blanco Alvaroba, de Érase una vez el Evangelio en los cuentos, por ejemplo. Lo ha tratado Diego Blanco Alvaroba. También lo ha tratado. O también en El Señor de los Anillos. Ese tema lo ha tratado. Y yo estoy muy de acuerdo con él. A partir de la era victoriana, no sé por qué nos dio por contar cuentos a los niños, cuando eso era un placer adulto, ciertamente. Y eso es lo que pienso yo. A mí me gustan los dibujos más bien adultos, ciertamente. Y de niño los puedes entender. Y yo no era una persona perfectamente muy inteligente. Yo era un muy mal estudiante, pero eso cala en el ánimo y en el alma del lector, bueno, del espectador en este caso, no del lector. Yo también me sentí, y a mí una película que me gustaba, el Dragón del Lago de Fuego, que era de Disney, también muy diferente, porque era más oscura y más adulta y aparecía un actor que a mí me encantaba, Ralph Richardson, y otro que también me gustaba mucho, que era Peter MacNicol, que supongo que ustedes lo conocerán porque era el famoso Janos, de que salía el dueño del museo de los cazafantasmas 2 y también, pero supongo que ustedes lo conocerán por hacer el papel de Bizcochito en Ali McBeal, que era el mejor personaje hasta que apareció Robert Downey Jr. y se acabó la fiesta, maldita sea. Se los comía a todos Robert Downey Jr., aunque a mí nunca me gustó Robert Downey Jr. Siempre mi favorito fue Bizcochito. Se tenía que haber quedado él con Ali McBeal y haberla dejado embarazada, pero al final Calista Flockhart, con quien se quedó fue con Harrison Ford. Y ahí quedó la historia, provocando una ruptura familiar con su productora, ciertamente. Eso es lo que les quiero decir personalmente. Es una lástima que no haya salido más Peter MacNicol. Ya hablaremos porque se mencionará otro libro en el que aparece Peter MacNicol. A mí esa historia me gustó, pero luego la volví otra vez a ver, Dragon Slayer, que por cierto, la versión novelada que a mí me gustaría poseer, la de Drew Weiland, fue escrita por Drew Weiland y me gustaría... También Drew Weiland adaptó, por ejemplo, esa película que luego hicieron un remake espantoso. Me refiero a Willow. También adaptaron Willow. Fueron los que novelizaron Willow, por ejemplo. Eso es lo que les quiero personalmente decir. Luego ya, cuando yo debo decirles una cosa, yo a J.R.R. Tolkien lo conocí por los juegos de rol. Yo empecé por los juegos de rol y así llegué a Tolkien, a esa benigna influencia que estuvo siempre presidiendo mi vida. Yo creo que Dios estuvo providencial en esto. Siempre has de ser muy cuidadoso con las lecturas que lees, ciertamente, porque estas te acompañarán toda tu vida. Yo creo que no hay nada casual. Pero recuerdo que mi primer personaje fue un elfo Noldor, sí, al que llamé Vegeta, sí. Sí, y eso que Vegeta me caía como el culo. Pero bueno, de ese tema ya hablaremos porque, se les va a dedicar un vídeo, no sé si esta semana o la siguiente, ciertamente a un anime y a una serie de televisión muy famosa que causó estragos y que yo creo que es mi segundo anime favorito. El primero es Doraemon, pero el segundo es Dragon Ball. Para mí es un anime extraordinario y se le va a dedicar ciertamente tiempo a ese maravilloso anime personal. Y eso se les debe decir a mis queridos y bien hallados suscriptores y también lo hablaremos. También es muy interesante porque también, por ejemplo, hay escritores católicos que han tratado también el tema. Pienso, por ejemplo, en mi querido G.K. Chesterton, en una obra de teatro que a mí no me gustó nada, llamada Magia. Yo estoy más en la opinión de Hilaire Belloc. A mi amigo, el profesor Manuel Alfonseca, sí que le gustó Magia, pero yo estoy en la idea de Belloc. No es lo mejor que has escrito, Chesterton. ¿Qué quieres que te diga? Yo, cuando hay algo que no me gusta, te lo tengo que decir. Y Magia a mí no me gustó. En cambio, sí me gustó un relato de la incredulidad del padre Brown llamado El puñal alado, donde había un villano llamado John Strake, que por ejemplo se supone que mataba a sus hermanos y tenía encandilado ahí al padre Brown contándole historias de magos, de brujerías y de religiones orientales, de gnosticismo. O sea, estuvo siempre buscando la famosa magia blanca y no se daba cuenta el tío que la tenía delante de sus propios ojos. Hay una novela que a mí me gustaría, porque sí, recuérdenme que ciertamente pida a Soraya y a María José la novela de Piranesi, de Susana Clark, porque es una novela interesante también, la de
John Strange y el señor Norrell. Es muy interesante esa novela de Susanna Clarke y recuérdenme. Y bueno, yo la verdad es que el cristianismo también ha suscitado pasiones en el tema de la magia. Generalmente la visión es de condena y de rechazo, pero ciertamente, por ejemplo, ha habido muchos magos que se han convertido al cristianismo. Paradójicamente, el patrón de los prestidigitadores es San Juan Bosco. Me enteré hace relativamente poco y este dato lo hemos añadido a esta interesante crítica que se está desarrollando para todos ustedes, ciertamente. Pues un personaje, yo me siento fascinado por el personaje de Simón el Mago que aparece en los Hechos de los Apóstoles y que intentó comprarle a los discípulos el don, se convirtió y intentó comprarle a los discípulos el don de hacer milagros. Pero nos dice la tradición, no la Biblia, no los evangelios, pero sí la tradición, que fue rechazado y por despecho ciertamente fue el padre del gnosticismo, aunque parece ser que el gnosticismo, según mi maestro, el profesor, habría sido previo al cristianismo. Ya habría estado en la época del judaísmo, el gnosticismo. Pienso en Dositeo, por ejemplo. Él fue el continuador de las teorías de Dositeo. Hay gente como Marcus el Mago, o por ejemplo Querintos. Este tema, por supuesto, yo recomiendo tanto a Leonardo Castellani como al interesante, por ejemplo, Giovanni Papini en su vida de Cristo, que es una de las biografías más apasionantes y fascinantes de Jesucristo, la vida de Cristo de Giovanni Papini. Yo la recomiendo. Además es un hombre que tenía ansias de saberlo y conocerlo absolutamente todo. A Simón el Mago me lo he encontrado en numerosas novelas. La primera creo que fue The Thor of Arimatea. No me acuerdo si se llamaba La Verónica, o no me acuerdo cómo se llamaba el título en español. Y luego la otra, de un escritor que a mí me apasiona, llamado Frank Slaughter. Luego, la siguiente vez que me apareció fue en SPQR de Mika Baltari, que ustedes la conocerán porque yo hablé de esa maravillosa novela. Directamente hace 2 vídeos. En el vídeo número hace 3 vídeos. En el vídeo número 99. Ya saben, una crítica en la que se intentó tirar la casa por la ventana. Yo creo que me queda un poco mejor la crítica que el vídeo. Eso se les debe reconocer a ustedes. La crítica es mucho más completa, también mucho más aburrida, más pesada y más larga, pero más completa y más exhaustiva y tratando más temas. Al fin y al cabo, la crítica ha sido lo último que he pulido. Por eso tiene que ser la mejor a la fuerza, ciertamente. Pero quizás la imagen más interesante sea la de, no tanto la novela de Thomas Costain del Cáliz de Plata, sino la película, ciertamente, de Saville, con el maravilloso Jack Palance haciendo de Simón el Mago, ciertamente, con Helena de Tiro, que también existió realmente, ese personaje. Por cierto, que Helena de Tiro fue interpretada agárrense ustedes, por la esposa de Robert Wagner, en este caso por Natalie Wood, de niña, y luego de mayor ya fue interpretada por Virginia Mayo, y afeó bastante. No podía compararse con la bellísima Pierre Angelis. Tío Paul, ¿cómo pudiste durar tanto, Paul Newman? Tenías a la judía rica, joven, guapa y encima forrada de dinero. Y además era cristiana y luego pudiera elegir a esa mujer que era una auténtica ramera, fea, envejecida, la Virginia Mayo. Por favor, Paul, ¿cómo pudiste dudar tanto, tío? Ya sé que en aquella época tenías que interpretar a personajes inapetentes respecto al sexo femenino, pero, tío, es que cualquier persona con 2 dedos de frente habría escogido a Pierre Angelis, y encima era buena persona, la otra era un bicho malo, que, por favor. Eso es lo que se les iba a contar a ustedes personalmente. Lo que se les iba a contar, mis queridísimos suscriptores de este asunto. Y eso es lo fascinante del tema. Hay una novela también muy oscura y muy siniestra, mucho más madura de lo que podría resultar, y también muy moral, que estamos hablando de Kravat y el Molino del Diablo, de Othfried Preussler. Esa es imposible que pueda... Bueno, a ver, podría hacer una crítica de Kravat, el Molino del Diablo. No llega a escribirla, por cierto, Kravat, el Molino del Diablo, pero esa está en un rincón que me es inaccesible poder sacarla, pero es un libro muy interesante y deseo comentarlo. También habla de un tema que también va a aparecer por aquí. Al fin y al cabo, ¿qué es la senda oscura? Sino ciertamente seguir el camino indebido. Es que las cosas no son... Al fin y al cabo,
Me dice mi amigo Turbiales, y en esto no se equivoca, ciertamente, que la mayoría de los escritores de fantasía actuales han sido jugadores de rol. Y Ana Peris de Lena lo ha sido. Y seguramente, bueno, y es más, y además ella me dijo y me confesó que más bien ella le desea, es más que de dados y de tomas de estas, es más de desarrollar y mejorar el trasfondo de los personajes que ciertamente de buscar el jugador Power Ranger y del azar de los dados, de la tiranía de los dados, del determinismo de los dados. Eso es lo que se les quiere decir. Pero bueno, ella sabe lo que es perfectamente el tema del alineamiento, que es a mí lo que me fascinaba, algo que por desgracia a partir de la cuarta edición se cargaron. Se cargaron porque no interesaba ya hablar de dilemas morales. No. Y así le va a los juegos de rol y a todo, por la maldita wokización de todo. Eso es lo que se les quiere decir personalmente a ustedes. Alguien lo tiene que decir y alguien tiene que ser lo políticamente incorrecto para decirlo. Sí, yo comprendo que ahora sea muy atractivo esconder el alineamiento y que no te juzguen ciertamente, que no estés predeterminado por él, pero y que sean y juzgarte por tus obras. Pero, corcho, es que queda muy feo. A mí una de las cosas más bonitas que había, que era un personaje malvado que al final se acabara diciendo bueno. A mí me encantan las conversiones y las metanoias. Eso es un tema que a mí personalmente me fascina ciertamente y es algo que ya no se ve ciertamente. Ahora estamos en una época de el que es malo ya es malo, el que es bueno se va volviendo malo y ya está. Hemos caído en una época de un cinismo ciertamente y eso es propio de una época desesperanzada que ha echado a Dios del mundo y eso es lo que yo ciertamente estoy viendo, ciertamente. De ahí que si ocurre algo, siempre pensaremos que va a ocurrir lo peor, ciertamente, y eso es lo negativo. Esta novela, ciertamente, La senda oscura, tiene cosas enormemente interesantes. Por ejemplo, hay cosas que no me han gustado. Yo creo que ciertamente la trama de los nazis, a mí personalmente, sí, ya sé que España fue también un refugio de nazis. Yo pienso, por ejemplo, en Scorseni, que dio aquí. Scorseni, que fue el que, por ejemplo, rescató a Benito Mussolini y, por ejemplo, secuestró al hijo de Horthy. Estuvo aquí en España y dando conferencias, ciertamente. Vamos, si algunas de las operaciones de Scorseni las hubieran hecho los aliados, vamos que seguramente habrían hecho películas extraordinarias de ella. Yo vuelvo a reconocerlo que yo siento un gran odio y rechazo por el nacionalsocialismo, pero yo creo que ciertamente, sin olvidar el tema del nazismo, pero yo creo que hemos llegado a un tema que puede esto provocar, y espero que se pedir disculpas a mis suscriptores, pero hablar tanto del nazismo lo que puede generar es que ciertamente hastío y ciertamente que a la gente ya le resbale esta temática, ciertamente. Y que ya no quiera más, es que ya la gente está harta, Hollywood está todo el día haciendo películas de nazi y no se da cuenta de cuáles son los verdaderos peligros en este momento. Yo estoy hablando el tema de A ver, yo no niego que la extrema derecha no sea un peligro, sí, es un peligro. Me parece que cuando escribí la reseña todavía estaba por ahí el amanecer dorado, por ejemplo, en Grecia, y había algunos movimientos de extrema derecha. Pero es que ya la cosa no es una guerra entre izquierdas y derechas. Esto lo escribí en 2021 cuando todavía no está... Es verdad que ya estaba no sé si estaba ya la agenda... Creo que sí, ya estaba la agenda 2030, pero esto ya no consiste en izquierdas contra derechas. Esto ya va de patriotas contra globalistas. Y ciertamente creo que tiene mucho más que ver la lucha de la gente contra un grupo de millonarios plutocráticos de tendencias progresistas y globalistas que ciertamente han comprado a toda la izquierda y a gran parte de la derecha y los demás, los patriotas, en cierto sentido. Ahora las cosas van por ese camino, ciertamente. Y vuelvo a repetir que ahora los antisemitas no son la gente de derecha, sino curiosamente los de izquierda. Sí, hay alguna corriente del cristianismo que es hostil a los judíos, pero hay alguna corriente que es muy hostil a los judíos, de los católicos, no lo voy a negar, muy hostil, pero generalmente ahora el antijudaísmo se encuentra en la izquierda. Sí, es que yo creo que los sistemas también se tocan. Yo creo que los nazis, que por cierto, todo el mundo cree que son extrema derecha y no, son extrema izquierda antimarxista. Si te das cuenta, lo que hace Hitler es mejorar ciertamente el sistema de represión, pero él más o menos siguió las mismas. ¿Dónde empezó Mussolini? En el Partido Socialista Italiano del que le echaron. De hecho, Benito Mussolini tenía más éxito que Lenin en el tiempo. Y eso lo cuenta, por ejemplo,
Paul Johnson en tiempos modernos, y ustedes, por decirles de dónde se sacó la cita. Yo debo decirles una cosa, todo el mundo cree que tengo ideología de extrema derecha, pero en realidad yo soy un conservador con tendencias al tradicionalismo, ¿sí? Yo es lo que soy. Todo el mundo me tiene manía por eso, pero es que es mentira. Además, a mí me gusta la literatura del Holocausto cuando es buena. O sea, pienso, por ejemplo, en la lista de Schiller, por ejemplo, escrita por Thomas Keneally, ese gran escritor católico australiano, amigo, por cierto, del escritor Morris West. Me gusta, por ejemplo, El diario de Ana Frank. Me gusta... Bueno, aunque el diario de Ana Frank le puse 3 estrellas únicamente. Me gusta ciertamente Odessa, de Frederick Forsyth. Yo la recomiendo muy vivamente. Me gusta Éxodo, de Leon Uris, o La decisión de Sophie. La decisión de Sophie me gusta, aunque también tiene un toque un poquito antisemita. Frank Jerby y, por ejemplo, William Styron tuvieron una polémica muy fuerte. Jerby siempre acusó de racista a William Styron y de antisemita, aunque eso sí, es una novela que ciertamente es una novela que, por cierto, con Meryl Streep y Peter McNichol también, y Kevin Kline, en la que ciertamente al final revolvió conciencias en el contra el nacionalsocialismo y el holocausto, y contra el holocausto. Yo ciertamente, ¿qué quieren que les diga? Para mí la mejor película de los años 90 quizás sea, por ejemplo, el tema de la lista de Schindler. Si yo tuviera que decir cuál es la mejor película de los años 90, yo te diría que es la lista de Schindler sin ninguna discusión. Sí, mejor que Titanic. Habrá ganado menos Oscar que Titanic, pero a mí la lista de Schindler me parece la mejor película de los 90. Y se debe decir, yo creo que Steven Spielberg nunca va a hacer una película mejor ni más acabada que la lista de Schindler. Y eso se debe personalmente contar a nuestros suscriptores. Pero a día de hoy lo que les estoy diciendo, para mí los grandes enemigos de la sociedad son el Islam, para mí, la extrema izquierda, el ateísmo, los 4 jinetes en este sentido, que dicen que son buenos y tolerantes, pero son enormemente intolerantes y van contra la mayoría, contra todos los cristianos. Consideran que los cristianos son malísimos y hay que erradicarlos. Y una amenaza que yo creo que va a surgir muy pronto, que es el satanismo. Yo creo que esas son las grandes amenazas que actualmente tiene el mundo occidental. No se lo dirán, pero es así. Sé que muchos personalmente me criticarán por lo que estoy diciendo, pero es así como yo veo las cosas. Y de ahí que por eso la intriga de magos nazis, aunque a mí me fascina el tema de la sociedad de Thule, que este tema lo rescatan muy bien tanto Juan José Pérez Llanos como su encantadora esposa Ana Peris de Lena. El tema es fascinante, y a mí el primero que me habló de ellos fue, por ejemplo, el profesor de filología germánica Francisco Javier Muñoz Aceves. Fue el primero que me trató de estos temas. Y aparte que, por ejemplo, Indiana Jones, mira, podríamos meter Indiana Jones, por ejemplo, La Última Cruzada, por ejemplo, o En busca del Arca Perdida, aunque yo debo decirles que mi favorita de Indiana Jones es En busca del Templo Maldito. Sí, siempre he sido muy raro, sí, muy raro. La gente la considera una película racista, pero a mí me encanta El Templo Maldito. El maldito templo. A mí me encanta personalmente, y eso es lo que se les quiere decir personalmente. Así que la intriga de los Leisner, por ejemplo, de los Mobius, de los Arcadia y de los Ortiz, esa trama me pilló un poco más fuera de juego. Me hubiera gustado que otros villanos, pero bueno, también Spielberg en la 4ª película de Indiana Jones, La Calavera de Cristal, el guión primero de Fran Darabont iba a meter a nazis y a comunistas a pelearse. Yo creo que ya no es el momento de hablar de nazis. Sí, hay por supuesto extrema derecha, como lo recogía la novela de Frederick Forsyth, Odessa, que les recomiendo. Esa y la película. Yo creo que para mí Odessa es un clásico infravalorado y gustaba a todos. Yo creo que Odessa es una película que gusta a todos y muestra, por cierto, las relaciones que hay entre la extrema, o sea, entre los neonazis y los musulmanes. Ciertamente, eso es algo que ciertamente hay que decirlo personalmente. Y por ello hay que tratarlo. Pero yo creo que en esta novela hemos chocado mucho mi amiga Ana Peris de Lena y yo. Ella se nota que es una mujer más progresista que yo y tiene algunas ideas que yo, por ejemplo, yo más o menos discrepo un poco más. En el tema, por ejemplo, en el tema del liberalismo. A mí, por ejemplo, los personajes de Valverde y de Valeros, yo discrepo totalmente de sus opiniones. Yo a uno de los personajes creo que lo llegué a comparar con el terrorista Uriarte, personalmente.
llegué a compararlo con el periodista Uriarte, de Muerte de un Papa, de Piers Paul Reed. No sé si llegué a escribir, si se llegó a escribir una reseña de la novela de Piers Paul Reed, ciertamente. Si no lo he hecho, pues es un tema que me queda pendiente. Es que a mí ciertamente, yo es que ciertamente este tema lo llevo muy mal. El tema ciertamente, yo es que estoy muy cercano al tradicionalismo y a mí el tema del liberalismo lo llevo muy mal y yo creo que ahí hemos chocado un poco Ana y yo. Ana es un pelín más progresista en estas opiniones que yo, que soy más chapado a la antigua, más reaccionario y más conservador. Por lo tanto, a mí algunas alusiones al liberalismo, por ejemplo, y el tema del antifranquismo, es que a mí el tema del antifranquismo ya me la trae floja. Además, ahora hay que ser franquista, si ahora es lo que está, si ahora es lo mejor, si ahora es lo que, si ahora tú quieres ir contra el gobierno, hay que ser franquista, ciertamente. La clase media, por ejemplo, España convirtiéndose en una potencia económica, el milagro español, todo eso es del franquismo. Si es que ahora, ciertamente, es que a mí lo que menos ganas me da ahora de ser es antifranquista, yo lo debo decir así. Yo no es que le tenga simpatía a Franco, pero es que al final la izquierda me ha hecho tenerle simpatía. Es que le odia tanto que es que dice, si la izquierda le odia es que no puede ser tan malo. Y es lo que pienso. Es verdad que Franco también hizo las suyas. Yo creo que le faltó generosidad y magnanimidad. Por ejemplo, George Bernanos en su Cementerios bajo la luna, por ejemplo, es que, bueno, también es verdad que Bernanos lo escribió porque su querido hijito, Yves Bernanos, se hizo falangista y aparte otra cosa, porque tanto Bernanos como François Mauriac estuvieron muy influenciados por un sacerdote separatista catalán llamado Tarragó, ciertamente, que empezó a soltarles ahí. Y por cierto, que los católicos franceses, menos Paul Claudel, se lo terminaron creyendo, los escritores católicos franceses. En cambio, qué casualidad, salvo Graham Greene, los escritores católicos ingleses no cayeron en la trampa. ¿Por qué será? Que ciertamente, seamos sinceros, Franco quizá no fuera bueno, pero es que sus enemigos eran muchísimo peores. Ciertamente, por ejemplo, en el ensayo de ¿Por qué soy católico?, G.K. Chesterton llegó a decir que una de las razones fue la Revolución de Asturias de 1934, hecha personalmente por los socialistas y los independentistas catalanes. En este caso estamos hablando de Esquerra Republicana, que para nuestra desgracia a principios del siglo XX volvió a resurgir con más fuerza. Y eso se debe decir ciertamente. El tema lo normal es que yo me ponga de parte en contra de ciertamente de estas facciones. Ya lo dijimos en el año 36. La izquierda casi nunca ha ganado unas elecciones de forma limpia. Y eso se les debe decir personalmente. La izquierda no ha ganado las elecciones nunca limpias. Eso. En el 36, acusaciones de fraude y de violencia. Y unos resultados ajustadísimos. En el 82 el golpe de Tejero. En el 2004 ya vimos lo que pasó, el atentado del 11M. Y ahora sospechas del voto por correo y de Indra. Y esto lo ha dicho el señor Aldama. Así que, ¿qué voy a fiarme? Ciertamente. Yo lo siento que quieren que les diga, pero en este bando yo soy a ver, ¿cómo decía esa escritora Donita Capoul? Personalmente que me encanta el lado oscuro, sirven galletitas. Pues eso. Lo siento, pero en esta cuestión, lo siento, pero Ana, pero en esta cuestión me vas a tener en el lado oscuro de la política, en este caso, ciertamente. Me voy en el lado oscuro, con las galletas, ciertamente. Y es que tampoco tengo simpatía por el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo sino algo que en realidad viene de la brutalidad de la revolución? Primero viene del afrancesamiento, de los ilustrados, de los ilustrados españoles, ciertamente, que son anticatólicos, seamos sinceros, son deístas, por mucho que nos quieran. Carlos III podría tener muy buenas ideas, pero estaba rodeado de muy malas compañías, como decía Marcelino Menéndez Pelayo. Después de esto vino la Revolución Francesa y los liberales. Seamos sinceros, quienes pelearon y dieron la batalla especialmente fueron... Es verdad que hay gente como por ejemplo el empecinado y Espoz y Mina, pero... Generalmente quien se batió el cobre fue el pueblo llano y el absolutismo. La gente luchó por el antiguo régimen, no luchó por un régimen, no luchó por la pepa. Eso fue cosa de minoritarios y aprovechando que los otros estaban ahí pegando tiros con los franceses y batiéndose el cobre. Seamos sinceros. Siempre fueron una minoría, personalmente. El rey no tenía por qué acatar esa constitución, les guste o no. ¿A qué quieren que les diga?
A mí, ¿qué quieren que les diga? Riego es un traidor, y que un traidor encima pagado por los enemigos de España y por los ingleses para que y la logia del Lautaro para que se independizaran los territorios de ultramar, la España del otro hemisferio. Eso es lo que se les quiere decir. ¿Y qué voy a hablar de los otros? De Toreno, ¿qué voy a hablar de los otros? De Toreno, de Madoz, de Espartero, de todos estos. Yo quiero recordar que la primera persecución religiosa fue en el año 1830, hecha por los liberales. Eso es lo que se les quiere personalmente decir a ustedes. Eso es lo que se les quiere decir, que fue hecha por los liberales, y de ahí que choquemos. Yo ciertamente no tengo ninguna simpatía por los liberales, que aparte hicieron todo lo posible. Quienes más desleales fueron con el trono y los que acabaron derrocando no fueron los malvados carlistas y tradicionalistas integristas, no, fueron los liberales. ¿Qué decir de Serrano? ¿Qué decir de Prim? Y todos estos. Fueron ellos los que la echaron. Y lo mismo pasó en el año... ¿Quiénes trajeron la República? Si no esta gentuza. Los republicanos y toda esta gentuza fueron los que trajeron el desastre de la Segunda República. Lo siento, pero ahí tampoco me vais a tener en el mismo barco, personalmente. Otro tema que me trajo un poquito ciertas críticas fue el tema de... Y eso es un tema que Ana y yo hemos debatido. Yo creo que finalmente Ana ciertamente a lo mejor ha podido ganar esta batalla. El tema del pacto fáustico. En este caso, en lugar de vender tu alma al diablo, como más o menos había tratado Leonardo Castellani en el Evangelio de Jesucristo, él decía que había 3 arquetipos literarios. El don Juan Tenorio, que seamos sinceros, el Juan Tenorio no se va al infierno porque se dedique a mancillar mujeres y porque sea un libidinoso de manual y un acosador, no, se va al infierno porque es un blasfemo, así de claro. Hamlet para él representa el arquetipo de la duda, pero de los 3 grandes arquetipos literarios, el único que no tiene salvación es el Fausto, que es el que vende su alma al diablo, y ciertamente Goethe ya lo dejó, nunca le gustó la versión de Goethe, igual que tampoco a C.S. Lewis. Pero aquí Ana y yo hemos estado debatiendo, y en este tema ella me ha dicho que el padre Fortea sí que dice que si tú has vendido tu alma al diablo, sí que hay alguna posibilidad de salvación, pero prácticamente... Hijos míos, no lo hagan. Yo francamente les recomiendo no hacerlo. Primero, no creo que sea posible. Y en segundo lugar, si fuera posible, yo ciertamente, si hay algo que yo creo que el Altísimo nunca perdonará, ciertamente es que usted le haya traicionado por el ángel rebelde, por el ángel de la luz, llamado ángel de la luz. No creo que... Y además es que a lo mejor Dios le perdona, pero el diablo no va a dejar en sus derechos. Así que yo ciertamente... Y ese es quizás el tema más interesante de la novela. Me gusta mucho, por ejemplo, el tema de la reunión de las magos, cómo se hacen los sistemas de magia, ciertamente. Las parejas, por ejemplo, la pareja de Bennett con, por ejemplo, Dana. O sea, en este caso vemos que hay una relación de un hombre más mayor con una mujer más adulta, más joven. En este caso, Dana, por ejemplo, se llama, la traducción es Audaz. Me ha gustado mucho el nombre que hacen de los personajes. Me parece que es otro personaje, el otro personaje me parece que se empareja con la otra mujer, Jezabel, que es un pelín más oscura. Pero hay una pareja que es un poquilín más moral que la otra, y eso es lo que se les quiere personalmente decir, que a mí Bennett y Dana me parecen mejores personajes que lo otro. Es evidente que también por aquí pasa un poco algo parecido a Crepúsculo, de Stephanie Meyer, por ejemplo. En el caso de Stephanie Meyer, por ejemplo, Edward no quiere Edward, igual que pasa en la entrevista con el vampiro, por ejemplo, en The Anne Rice, no quiere que Bella se convierta en vampiro. Pues aquí pasa un poco lo mismo. La madre de la protagonista, por ejemplo, no quiere, por ejemplo, que Dana sepa nada de la magia y huya de este pasado. Por ejemplo, a mí el tema, como las organizaciones y las jerarquías de los magos me gustó mucho. El tema del latín y del griego, eso yo creo que tanto Ana Peris de Lena como Juan José Pérez Llanos han estado realmente muy bien en la transformación y la creación de este universo. Las historias de amor funcionan, pero más que la magia, lo interesante en esta novela, ciertamente, lo interesante en esta novela, ciertamente,
Lo interesante en esta... Perdón, es que estaba diciendo a mi padre que todavía no voy a cenar hasta que no termine la reseña. Sé que he quedado un poco... sé que he quedado un poco así, un poco brusco, pero se les debe decir a ustedes las cosas, ciertamente. Es que yo tengo que sacar horas cuando puedo, ciertamente, y por eso es un poco difícil, ciertamente. Lo que se les quería decir personalmente que a mí, vamos a ver, a mí me gusta sobre todo los personajes. Yo creo que salvo Dana, que es la protagonista, no hay un personaje que es un personaje benéfico. El resto de los personajes son un pelín más grises. Hombre, los personajes que ya hemos hablado, los Leichner, los, mm, los Arcadia, los Ortiz y los Mobius son los personajes un pelín más malvados. O sea, y sobre todo, es que yo creo que más o menos aquí lo que se critica es la búsqueda de el poder por el poder. Eso es lo que se le quiere decir a ustedes, mis queridos suscriptores. Eso, por ejemplo, lo critica bien. Hay personajes que tienen una moral un poco más elástica, como como el amigo del protagonista y, por ejemplo, la propia Jezabel, que les tienta un poco más el lado oscuro, pero yo me siento más identificado con los personajes buenos, porque como dice mi amigo Turbiales, somos gente buenosa, aunque mi amigo Turbiales es un pelín gris, pero bueno, es muy buena gente mi amigo Turbiales. Todo el mundo piensa que los personajes benéficos siempre somos muy fanáticos y muy rígidos, pero la gente, los neutrales nos caen muy bien, fíjate, si no son, salvo cuando les da ciertamente por el tema del equilibrio, que ahí se vuelven tremendamente insoportables y no hay quien los aguante, ciertamente. Pero a mí yo ciertamente, que por supuesto yo empatizo más con el personaje de Bennett. Bennett es un personaje que, bueno, que tiene problemas familiares, está al borde de una relación adulterina y también corre el riesgo ciertamente de caer en la senda oscura, que es lo que mi amiga Ana Peris de Lena y también su esposo Juan José Pérez Llanos quieren personalmente evitar, ciertamente, que quieren más contra lo que nos hablan y contra lo que nos dicen. También es muy interesante el tema de la inmortalidad. Ya saben que las ansias de eternidad ya están siempre recogidas desde el principio de nuestra literatura. Yo pienso en el cantar del Gilgamesh, por ejemplo. Ciertamente, eso está muy recogido en el Gilgamesh. Esa historia, de la búsqueda de la inmortalidad, está recogida en el Gilgamesh, personalmente. Está recogida en el Gilgamesh. Eso es lo que se les quiere decir. Y también, eso sobre todo lo vemos en un personaje que, por ejemplo, veremos, por ejemplo, también en la saga de Harry Potter, en este caso en el misterio de la piedra filosofal, ciertamente. También vemos como ciertamente en esa novela, la novela de J.K. Rowling, Flamel toma la decisión de no seguir, ya ha vivido muchísimos años y él decide personalmente que no desea ciertamente continuar y que ya considera que la muerte es la siguiente gran aventura. Aquí el personaje de Nicolas Flamel y la piedra filosofal, porque de eso se trata. También la búsqueda de la inmortalidad. Yo creo que en este caso tanto Ana Peris de Lena como por ejemplo Juan José Pérez Llanos han dado la solución correcta, a mi modo de ver, y creo que yo creo que es precisamente moral. Me gusta también que ciertamente ellos han estado más que en la línea de, por ejemplo, de J.R.R. Tolkien, por ejemplo, o de C.S. Lewis. J.R.R. Tolkien es un mundo que no tiene nada que ver de fantasía, que no tiene nada que ver con el nuestro. En el caso de C.S. Lewis, usted va del mundo normal al mundo mágico. Y en este caso, yo creo que Ana Peris de Lena ha adoptado la solución un poquito de Charles Williams y del tercer Inklings, de Charles Williams y de Neil Gaiman, y que lo mágico ocurra en nuestro mundo. Y esa es la solución más interesante, ciertamente, que hay actualmente en el tema del steampunk. Yo creo que está en una línea un poco de Charles Delint, por ejemplo, en este asunto, personalmente, y es algo que me gustaría personalmente reseñar y decirles a mis queridos suscriptores. Yo creo que también otro tema en el que han acertado es el tema de los dilemas morales. Eso también me ha gustado mucho, ciertamente, así como personalmente el final de la historia, que todavía, por cierto, queda abierta por si ellos desean seguir explorando. Yo creo que su mundo todavía es muy ambicioso, aunque yo considero que no estaría mal tampoco que fuera una saga autoinconclusiva, una saga conclusiva y centrarse en otros mundos. Es una lástima que ciertamente, por cierto, la edición de Kelonia también está muy bien cuidada y me gustó muchísimo el prólogo.
Y es bueno que haya editoriales que apuesten por gente que no siempre va a tener medios para continuar escribiendo y a veces te encuentras joyas, como en este caso. Han escrito Ana Peris de Lena y Juan José Peirez Llanos, ciertamente. Y por eso a mí me gustaría recomendar mucho esta. Va a ser muy difícil que la encuentren porque la editorial Kelonia desapareció y no creo ya que haya muchísimos ejemplares, pero yo personalmente, si ustedes están buscando algo más adulto y más maduro y más inteligente que Harry Potter, yo personalmente les recomiendo esta saga. Esta saga enormemente, la saga de la senda oscura, ciertamente. Yo se la recomiendo, por supuesto. No, en cuanto a la inmortalidad, no puede existir una inmortalidad en un mundo finito, y eso lo entienden perfectamente tanto Ana Peris de Lena como Juan José Peirez Llanos. En un principio yo a esta novela la puse un 4/5, personalmente, pero hubo algo que me gustó de Ana Peris de Lena, y es que supo encajar maravillosamente bien las críticas y me mostró que era una persona madura e inteligente. Como encajó muy bien las críticas, al final decidí ponerle a esta novela un 5/5 y se queda con esta nota. Me siento muy contento de la amistad de Ana Peris de Lena y ojalá pueda seguir disfrutando de la amistad de ella y de su marido, Juan José Peirez Llanos, por muchísimo tiempo. Bueno, y la noticia que les iba a contar ciertamente es que Valencia es una ciudad que ciertamente, igual que pasaba en esa maravillosa película El Bárbaro y la Geisha, es una ciudad en la que yo fui el hombre más feliz de la tierra y pasé los mejores días de mi vida, pero hice algo que estuvo muy mal, enfadé a la persona equivocada y ciertamente no voy a volver a la ciudad de Valencia. Yo ya he tomado la decisión que no voy a volver, ciertamente. A la autonomía, o sea, ya no solo a la ciudad de Valencia, sino a toda la autonomía. O sea, puedo ir a Castellón y Alicante, o sea, sí que puedo ir a visitar a mi amigo Jaime Blanch, pero no puedo ir a la ciudad de Valencia. Alicante también puedo ir, pero he tomado la decisión, creo que es lo mejor. Yo ciertamente hice algo que estuvo mal y no puedo volver a la ciudad de Valencia. Hay una persona que me guarda rencor y que me odia y que me tiene miedo. Y hasta que no consiga que esa persona me perdone, he tomado la decisión de no volver a la ciudad de Valencia. Y eso es lo que me gustaría prometerles a todos ustedes. Que aunque me juegue la vida, no quiero volver a la ciudad de Valencia hasta que haya reparado el mal que he hecho. No es un chantaje, ni es una amenaza, ni estoy tratando de condicionar nada. Esto lo hago como un gesto de buena voluntad, para que se le deje, creo que es lo mejor que puedo hacer por todos, ciertamente, y por eso he tomado y eso que es la ciudad que más me gusta, y la llevo. Hay muchos que se han preguntado por qué ciertamente cuando el Madrid se enfrenta al Valencia nunca le ataco con fiereza. La razón por la que nunca he hecho daño al Valencia, ni he sido hostil, es porque Valencia prácticamente es como si fuera mi ciudad y la quiero. En este sentido, yo me di cuenta en el Baldur's Gate 2 de una cosa, del tema de Jon Irenicus. Yo me di cuenta de qué era lo que no debía hacer. ¿Cierto? No podía volver a mi pasado con odio y con venganza y dejarme llevar por la venganza, ¿no? He de hacer acciones benéficas porque al final se recoge lo que se siembra. Y yo creo que esto es lo que nos enseña relatos como el de Ana Peris de Lena y Juan José Peirez Llanos, ciertamente. Lo que nos enseña esta maravillosa novela, ciertamente, es hacer lo que está bien y lo que es justo, porque al final uno acaba cosechando lo que se siembra. No siempre en la otra vida siempre, pero a veces incluso también en esta vida. Por eso creo que la decisión que tomo, espero que es la mejor. Espero que a pesar de todo, Ana Peris de Lena, María Elena Benant, que por cierto, mi hermana las quiere mucho y mi hermana siempre quiso que ella fuera el programa de mi jefe, don Alberto Balaila, Sinvergüenza 2.0. Ella me dijo que la invitase y estuvo muy cerca de venir, ella o por lo menos su esposo. Espero que a pesar de todo sigamos siendo buenos amigos, porque yo me siento muy honrado y es una amistad que aprecio mucho, la de Ana Peris de Lena, también la de su esposo. Espero poder conocerlo y más íntimamente y deseo ciertamente que espero que este vídeo fortalezca más nuestra relación y nuestra amistad, ciertamente. Y nada más. Espero que esta crítica
haya gustado a mis suscriptores y ya saben que si Dios lo dispone y propone, ciertamente mi siguiente crítica será Roma Underground de Paco Álvarez el Romano. Si les gusta Roma, va a ser su vídeo. Si no pudiera, pues yo creo que será El pájaro que bebe lágrimas de Lee Jong-do mi siguiente crítica, ciertamente. O también podríamos hacer la reseña, ciertamente, de un tema que es fascinante, como es el de la Guerra de los 30 años, que también tengo por ahí preparado, ciertamente. Bueno, no les fatigo más, que mi familia me está esperando para cenar. Yo ya les he preparado ciertamente la cena a ellos, pero yo todavía no puedo, y además es que está un poco, bueno, no voy a decir grosero con mi padre, pero quizá he sido un poco visceral al comentar, al espantarlo, eso es lo que quiero decir, pero bueno, les deseo que darles a ustedes las gracias. Por favor, suscríbanse, denle like a este vídeo, posten algún comentario interesante y por supuesto, y por supuesto, suscríbanse, denle like, recomienden este vídeo a sus amigos y espero que este vídeo haya sido de su agrado. Que Dios guarde a todos los que vean este vídeo y espero que el siguiente vídeo también sea de su agrado. Ya está.